Cuando entré en aquel hotel de Alicante, no iba buscando a mi mujer. Ni siquiera sabía que estaba ahí. Yo estaba allí por otra razón, una completamente distinta. De hecho, iba con la idea de resolver un problema laboral bastante desagradable. Un cliente importante nos estaba amenazando con romper el contrato y había accedido a reunirse conmigo para hablarlo cara a cara. Yo solo quería salir de ahí con la cabeza en alto y el contrato en la mano. El hall estaba lleno, era viernes por la tarde, y un congreso de odontología había convertido el lugar en una jaula de corbatas, presentaciones y sonrisas forzadas. Llegué 15 minutos antes de la cita, como siempre. Pedí un café solo en la barra y me senté junto a las escaleras mecánicas para repasar el dossier. Y entonces, ocurrió. Ella bajaba por las escaleras. Pelo recogido, vestido negro ajustado, tacones de esos que reservaba para ocasiones especiales. Pero no iba sola. Un hombre de unos 40 y tantos, bien vestido pero claramente más informal que el entorno, le tocaba la parte baja de la espalda mientras le decía algo al oído. Ella se reía. Esa risa. Esa maldita risa que siempre reservaba para momentos en los que quería gustar. Tardé 3 segundos en procesarlo. Uno para reconocerla. Otro para aceptar lo que estaba viendo. Y el tercero para decidir si debía acercarme o no. Me quedé quieto, con el café temblando en mi mano. Ni siquiera lo bebí. Solo miraba cómo mi mujer se alejaba del ascensor con otro hombre, caminando hacia el ala privada del hotel. Y así empezó todo. No con sospechas, ni paranoias. No con un mensaje, ni una corazonada. Empezó con una casualidad tan absurda que parecía escrita por un guionista mediocre. Pero no lo era. Era mi vida. Y acababa de romperse en dos. No me moví de la silla durante al menos 5 minutos. Veía pasar a la gente, escuchaba los pitidos del ascensor, las ruedas de las maletas rodando sobre el mármol, pero todo me daba igual. El café se quedó frío. En algún momento, una camarera me preguntó si quería algo más, y solo atiné a decir que no con la cabeza. No pensaba. No razonaba. Simplemente estaba ahí, como una sombra. Cuando por fin me levanté, no lo hice con ningún plan en mente. Caminé hacia el pasillo por el que los vi desaparecer, sin saber si quería encontrarlos o si esperaba que ya se hubieran largado. Subí al segundo piso por las escaleras, tratando de no parecer un loco. Sabía que no tenía derecho a nada, no había pruebas, no tenía una conversación previa, ni un aviso, ni una crisis matrimonial que justificara la escena que había presenciado. Pero también sabía lo que había visto, y eso me bastaba. Recorrí el pasillo en silencio, leyendo cada número de habitación, escuchando. Me sentía estúpido, pero aún más estúpido me sentía por tener la necesidad de hacerlo. Al final del pasillo, una puerta entreabierta me dio una pista. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Desde adentro se escuchaban risas, voces, no muchas, solo 2. Me apoyé ligeramente contra la pared, esperando algo, una palabra, un tono, cualquier cosa que me diera un contexto. Entonces la escuché a ella. No puedo quedarme mucho rato, ya sabes cómo es Javi con los horarios, dijo, y la risa del otro tipo lo llenó todo. Me quedé quieto, esperando más. Siempre tan puntual, siempre tan correcto, no sé cómo no te has muerto del aburrimiento, respondió él, y ella volvió a reír. Fue ahí cuando supe que no se trataba de un desliz reciente, no era una tontería de una noche, ni una copa de más. Hablaban de mí con la familiaridad de quien lleva tiempo haciéndolo, con una confianza que no se construye en una tarde. Ella habló de nuestra rutina, de cómo yo era predecible, aburrido, y cómo últimamente fingía orgasmos para no tener que discutir. No me fui. Me quedé escuchando todo lo que pude hasta que una señora de la limpieza apareció al final del pasillo y me miró raro.
Me alejé fingiendo que estaba perdido y bajé por las escaleras. No fui a la reunión con el cliente. De hecho, nunca lo llamé para cancelar. Me subí al coche y conduje sin rumbo durante más de una hora. Paré en una gasolinera en Alcoy, donde me compré un bocadillo que ni siquiera pude terminar. Estuve sentado en el coche con el motor apagado mirando al vacío, sin saber cómo empezar a digerir lo que acababa de pasar. No sentía rabia, ni tristeza, era algo peor, una especie de vacío frío, como si de pronto alguien hubiera apagado la luz en todo mi cuerpo. No le dije nada a nadie. Ni a mi compañero de trabajo, ni a mi hermana, ni a los 2 amigos con los que suelo jugar al pádel los jueves. Volví a casa como si nada. Laura llegó tarde, como siempre los viernes. Traía una bolsa del Mercadona con cosas para el desayuno del sábado, una sonrisa rápida, un beso sin contacto real y un ¿cómo fue la reunión? Le respondí que bien, que había sido más breve de lo esperado. Cenamos tortilla de patatas y algo de jamón que quedaba en la nevera. Me habló de una compañera que se había equivocado en una campaña, del idiota del jefe que no sabe usar Excel y de lo cansada que estaba últimamente. Yo solo asentía. No sé cómo pude fingir tanto, pero lo hice. Incluso le preparé una infusión antes de dormir, como siempre. Los siguientes días fueron una mezcla de vigilancia silenciosa y acumulación de rencor. La miraba y pensaba en cada palabra que había dicho en aquel hotel. Me cuestionaba todo. ¿Desde cuándo me mentía? ¿Cuántas veces habíamos cenado con ella pensando en él? ¿Cuántas veces se había reído de mí en silencio? No dormía bien. Me levantaba en mitad de la noche para ir al salón a fumar, algo que había dejado hace años, pero que en ese momento me ayudaba a no volverme loco. A veces la escuchaba moverse en la cama, dar vueltas, como si supiera que algo se estaba gestando. Pero no decía nada. Ni yo tampoco. Durante la semana, observé cosas que antes no había querido ver. El tiempo que pasaba en el baño, el cuidado exagerado al vestirse los jueves, el interés repentino por los perfumes que llevaba meses ignorando, y ese brillo en los ojos cuando le sonaba un mensaje mientras cenábamos. Empecé a hacer una lista mental de todos los detalles que antes había considerado irrelevantes. Me sentí como un tonto por no haberlo notado antes, pero también entendí que uno no piensa en estas cosas y confía. Y yo confiaba. Confiaba como un imbécil. El viernes siguiente le dije que iba a salir con los chicos, pero en realidad me fui al hotel otra vez. Quería confirmar que se veían ahí. No sabía qué haría si los volvía a encontrar, pero necesitaba saber si era algo ocasional o un punto fijo. Me senté en el mismo sitio, pedí otro café solo, y esperé. No tardaron. A las 7:23, bajó del taxi, sola, con un vestido distinto pero la misma expresión de falsa naturalidad. Entró al hall, miró hacia los ascensores, y ahí estaba él. Se saludaron como si fueran pareja de toda la vida, con un beso rápido y una sonrisa íntima que se me clavó como una aguja en el estómago. Subieron juntos, sin prisa. Esa noche dormí en el coche, frente al hotel, sin pensar en nada. Ya no tenía dudas. No fue fácil decidir cómo iba a hacerlo, pero si sabía que no quería esperarme a que todo siguiera igual, no quería más cenas de mentira, más sonrisas falsas, más cafés juntos en la terraza como si nada estuviera pasando. La noche en el coche me dejó claro que había llegado el momento de romper la rutina, aunque me costara todo lo que había construido. El sábado por la mañana, Laura se levantó a las 9, se duchó canturreando y bajó a la cocina a preparar tostadas, como si no hubiera estado follando con otro menos de 12 horas antes. Yo la observaba desde el umbral de la puerta sin decir nada, sintiendo cómo me hervía la sangre, preguntándome cómo podía moverse con tanta calma sabiendo lo que hacía. Preparó su café con leche, puso su canción favorita en el altavoz,
la misma que siempre repetía en bucle, y se sentó en la mesa del comedor como si estuviéramos a punto de pasar un sábado más de nuestra vida tranquila. Me acerqué despacio, con el estómago revuelto, me senté frente a ella y esperé a que me mirara. Cuando lo hizo, alcé la voz sin rodeos. ¿Desde cuándo te estás viendo con ese tío? Su gesto cambió en un segundo. Dejó la taza sobre el platillo con un leve golpe, no contestó de inmediato, pero sus ojos me lo dijeron todo. No hubo sorpresa, ni confusión, solo ese momento de pausa en el que sabes que te han pillado y estás calculando qué versión vas a usar. Tragó saliva, se peinó el pelo hacia atrás con una mano nerviosa y dijo lo más absurdo que pudo haber dicho. ¿Qué tío? El del hotel, Laura. El del puto hotel de Alicante. El que te espera en el hall mientras tú te subes la cremallera. Ahí fue cuando perdió la compostura por un instante, sus labios se apretaron y sus mejillas se encendieron. Luego se puso de pie bruscamente, empujando la silla hacia atrás. No gritó, no lloró, solo lanzó frases atropelladas mientras caminaba por la cocina como si buscara un hueco donde esconderse. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, no puedes venir con acusaciones así como si fueras un detective, no tienes pruebas, no sabes nada. Te vi, Laura. 2 veces. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Quieres que te describa el vestido, el tipo, las risas, el puto ascensor? Entonces se calló. Me miró fijamente durante unos segundos eternos y luego volvió a sentarse, pero esta vez no tocó la taza. Se quedó en silencio, con la mirada fija en un punto de la mesa, como si eso le ayudara a organizar lo que iba a decir. Yo no aparté la vista de ella, esperando que al menos tuviera la decencia de admitirlo sin más estupideces. Finalmente habló, con una voz más baja, casi apagada. No fue algo planeado. No lo busqué. No me desperté un día queriendo traicionarte. Simplemente pasó. Las cosas entre nosotros ya no eran iguales. No te dabas cuenta de nada, no me mirabas como antes, y yo me sentía invisible. Él apareció y me hizo sentir algo. ¿Y tú pensaste que lo mejor era acostarte con él en un hotel en vez de hablar conmigo? Lo intenté, Javi. Te lo juro que lo intenté. Pero estaba siempre metido en tus cosas, en el trabajo, en tu mundo. Dejaste de verme, de tocarme, de preguntarme cómo estaba. Y él estaba ahí. ¿Y ahora qué? ¿Tú crees que esto justifica algo? ¿Te sientes mejor diciendo que yo te empujé a eso? Porque si lo que quieres es que me sienta culpable de que me hayas puesto los cuernos, no te va a salir. No es eso. No quiero que te sientas culpable. Solo, no sé qué quiero. No quería que pasara así. Hubo un silencio que se sintió denso, casi asfixiante. Ella no se levantaba, no lloraba, no pedía perdón. Solo me miraba como si esperara que yo resolviera la situación por los dos, como si yo tuviera que decidir cómo seguir con esto. Me quedé mirándola unos segundos más antes de levantarme. Me fui a la habitación, cogí una mochila y empecé a meter ropa sin mucho orden. Escuché sus pasos detrás de mí, luego su voz, esta vez con un tono más agudo, como si por fin comprendiera que lo que había hecho tenía consecuencias reales. ¿Qué estás haciendo? Me voy. Hoy, ahora. No puedo estar aquí contigo como si esto fuera una conversación más. No quiero escucharte justificándolo, ni verte pasearte por la casa como si no hubieras destruido todo. ¿Y ya está? ¿Te vas y no hablamos más? ¿Hablar de qué, Laura? ¿De cómo lo hacías? ¿De cuántas veces fueron? ¿De si te corriste más con él que conmigo? No me jodas. Ella se echó para atrás, como si le hubiera soltado una bofetada. Aún así, no intentó detenerme. Me dejó salir con la mochila al hombro y sin un solo lo siento real. Cerré la puerta sin mirar atrás.
Esa fue la última vez que la vi sin sentir asco. Me fui sin tener claro a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme un minuto más en esa casa. Terminé en casa de mi primo Marcos, que vivía a las afueras en un piso pequeño pero bien equipado, el típico lugar de soltero funcional. Me recibió con una cerveza y sin hacer preguntas. A los 5 minutos ya me había cedido el sofá cama y me había dejado el mando de la tele. Lo agradecí porque no quería hablar, todavía no estaba listo para contar nada, ni siquiera a él. Pasé los primeros 2 días sin salir, sin mirar el móvil, solo pensando, recordando, analizando cada detalle de los últimos meses, cada conversación, cada excusa que ahora cobraba sentido. Al tercer día, ya tenía una idea clara de lo que iba a hacer. No se trataba de venganza en el sentido clásico, no iba a romperle el coche ni a gritarle en la calle ni a pegarle al imbécil del hotel. No era por rabia, era por dignidad. No podía permitir que todo acabara con ella llorando en la cocina mientras yo salía como el que no supo mantener a su mujer. Tenía que dejar claro quién se había cargado esta historia y dejar marcas que ella no pudiera borrar. Lo primero fue ordenar toda la información que tenía. No tenía capturas de pantalla ni grabaciones, pero sí algo mejor, 2 correos de reservas de hotel que había conseguido revisando los datos de la tarjeta compartida que usábamos para los gastos comunes. Había hecho reservas desde su portátil, usando nuestro correo conjunto, pero con detalles que pensaba que yo nunca iba a revisar. También tenía los movimientos bancarios donde se reflejaban cenas, compras en tiendas caras y hasta un viaje relámpago a Granada que ella dijo que fue una reunión de empresa. Con eso bastaba. Me tomé la molestia de imprimir todo, de clasificarlo y de armar una carpeta ordenada con fechas, nombres y cifras. Luego, envié copias escaneadas a mi propio correo personal y al de un abogado amigo de Marcos. Él me dijo que eso no bastaba para un juicio fuerte, pero sí para una mediación ventajosa. Me daba igual el juicio, solo quería ponerla contra las cuerdas. Después fui a ver a su jefe. No fue fácil conseguir la cita, pero cuando mencioné que se trataba de algo personal y que podía afectar a la empresa, me recibió con gesto serio. Le expliqué todo con calma, sin dramatismos, sin levantar la voz. Le dejé las copias con pruebas de que Laura había usado viajes laborales como excusa para encuentros con su amante. También le dije que no buscaba perjudicar a la empresa, pero que no pensaba quedarme callado si me veía obligado a asumir las culpas de una separación que ella había provocado mientras usaba recursos laborales para su aventura. El tipo se puso blanco. Me dijo que hablaría con ella, que no era la primera vez que se quejaban de un uso raro del presupuesto y que harían una revisión. Me dio las gracias por haber sido discreto. No esperaba eso, pero fue útil. Luego pasé al círculo personal. No conté nada a gritos, no publiqué nada en redes, no mandé mensajes colectivos. Simplemente llamé a nuestros amigos más cercanos, uno por uno, y les conté todo sin dramatizar. Les expliqué que me había ido de casa, que Laura había tenido una relación paralela durante varios meses y que no quería volver. Algunos se mostraron sorprendidos, otros no tanto, uno incluso confesó que ya había sospechado algo pero no quiso meterse. Les pedí que no eligieran bandos, pero que supieran la verdad. No dije más. Al final, todos sabrían quién rompió lo que teníamos. La última pieza fue su familia. No había tenido una relación especialmente cercana con sus padres, pero su hermano y yo siempre nos habíamos llevado bien. Lo llamé una tarde, le pedí que quedáramos a tomar algo y en menos de una hora estábamos en una terraza en el centro, cerveza en mano. Le conté todo con los detalles necesarios, sin ensañarme. No me interrumpió en ningún momento, solo bajó la mirada y asintió varias veces. Me dijo que entendía lo que sentía, que no sabía qué decir y que hablaría con ella. No le pedí que lo hiciera, pero lo agradecí. Sabía que eso la iba a doler más que cualquier grito.
Su familia era su escudo, su carta de legitimidad, y si hasta ellos sabían la verdad, le iba a costar construir otra historia. Cuando terminé de mover todas las piezas, volví a casa una última vez para recoger mis cosas. Ella no estaba. Me había dejado un sobre con una nota escrita a mano, algo patético sobre lo mucho que lamentaba todo, sobre lo confundida que estaba, sobre cómo no era capaz de enfrentarme cara a cara. No le contesté. Guardé el sobre en una caja junto con las fotos, los regalos y los recuerdos que ya no tenían valor para mí. Esa noche dormí en mi nuevo piso, un pequeño apartamento alquilado en Ruzafa. No tenía casi muebles, ni televisión, pero por primera vez en semanas, dormí 8 horas seguidas sin despertarme sudando. No había ganado nada, pero tampoco había perdido. Solo me aseguré de que cada paso que di tuviera consecuencias para ella, no para mí. Si su intención era hacerme invisible, su error fue pensar que no sabía cómo volverme incómodo. Lo hice sin gritar, sin escándalos, pero dejé claro que conmigo no se juega. Pasaron 3 semanas sin hablar con ella. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento por verse. Yo seguía con mi rutina, trabajando, ordenando el piso, saliendo a correr por las tardes para no pensar demasiado. Dormía mejor, comía mal, hablaba poco. La mayoría de los amigos que aún me escribían solo querían saber si ya había pasado todo, como si esto fuera una fiebre o una bronca de pareja común. Lo único que realmente me costaba era no buscarla por impulso, no escribirle para preguntarle cómo se sentía, no mandarle una foto tonta de algo que me recordaba a nosotros. Pero aguanté. Sabía que si caía en eso, iba a volver al mismo lugar del que me costó tanto salir. Un martes por la tarde recibí un correo de ella. Asunto, ¿podemos hablar? El cuerpo del mensaje era corto, formal, casi como si no supiera cómo empezar. Decía que necesitaba aclarar algunas cosas, que no pretendía convencerme de nada, que solo quería cerrar bien lo que habíamos vivido. Lo leí 2 veces antes de responder. Le dije que sí, que podíamos vernos en un bar que conocíamos los dos, tranquilo y sin ruido. No quería que viniera a casa ni yo ir a la suya. No quería estar cerca de esa cama. Quedamos para el jueves, a las 7 de la tarde. No comí ese día. Me pasé la jornada completa repasando lo que iba a decirle, lo que no iba a permitir, lo que no iba a dejar que maquillara. Me presenté puntual. Ella llegó 10 minutos tarde. Venía distinta. No tanto en el aspecto, porque seguía siendo ella, con su ropa sobria, su pelo liso y su perfume que ya no me generaba nada. Venía distinta por la expresión. Estaba nerviosa, pero no parecía culpable. Parecía alguien que iba a pedir algo que no se había ganado. Nos sentamos frente a frente, con una distancia que nunca antes habíamos tenido. El camarero trajo 2 cafés. Ella no lo miró. Yo tampoco. Gracias por venir, empezó, con un tono suave que reconocía de otras peleas. El tono de cuando no sabía cómo seguir sin que la conversación se le fuera de las manos. Dime qué necesitas, le respondí, sin intenciones de alargar los saludos. Quiero que me escuches, solo eso. No vengo a justificar nada, vengo a decirte lo que no pude decirte antes. Tienes 5 minutos, dije, cruzando los brazos sobre la mesa. No te amo. Hace tiempo que no te amo. No sé en qué momento se rompió, ni cómo llegamos a este punto, pero me cansé de fingir. No fue solo él, no fue solo una aventura. Fui yo. Yo fui la que se hartó. Tú estabas ahí, sí, pero no estabas conmigo. Nos fuimos alejando y tú ni siquiera lo notaste. Me fui apagando al lado de alguien que ya no me miraba. Lo que hice estuvo mal, lo sé, pero fue la única manera que encontré de sentir que estaba viva. Y sí, sé que suena horrible. No te pido perdón, porque sé que no lo quieres.
Pero tenía que decírtelo. No dije nada. Me limité a observarla mientras hablaba. No lloraba, no temblaba. No estaba rota. Estaba decidida. Me sorprendió no sentir ganas de gritarle. Solo sentía un agotamiento profundo, como si llevara una maleta de 100 kilos a la espalda y me acabara de sentar por primera vez. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté, sin levantar la voz. Porque no quería aceptar que había terminado. Porque me daba miedo quedarme sola. Porque creía que en algún momento podíamos recuperar algo. Pero no se puede recuperar lo que ya no existe. Lo nuestro era rutina, una especie de contrato tácito. Íbamos al supermercado, lavábamos la ropa, veíamos series por inercia. Eso no es amor, Javi. Es otra cosa. ¿Y él? ¿Vas a seguir con él? No. Ya no lo veo. Era parte del caos, no una solución. Me ayudó a darme cuenta de lo infeliz que era, pero no quiero estar con él. Tampoco quiero estar contigo. Quiero estar sola. Asentí. Me quedé mirando mi café, que ya estaba frío. Pensé en todas las veces que me dijo que me quería mientras ya no lo hacía. Pensé en todas las veces que me abrazó sabiendo que se iba al día siguiente con otro. Pensé en los domingos por la mañana, en los mensajes que me mandaba desde el baño, en los silencios prolongados que yo confundí con cansancio. ¿Quieres que firmemos el divorcio de mutuo acuerdo? Pregunté. Sí. Ya hablé con un abogado. Me dijo que lo mejor es hacerlo lo antes posible. Te mandaré los papeles esta semana. No pienso pelear por la casa, ni por el coche. Solo quiero que esto se acabe sin hacernos más daño. Ya nos hicimos suficiente, le respondí. Ella asintió. Terminó su café en silencio. No hubo abrazo, ni lágrimas, ni promesas de mantener el contacto. Solo dos personas que alguna vez compartieron una vida y ahora no compartían ni el aire. Se levantó, se despidió con un cuídate sin alma y se fue. Me quedé ahí unos minutos más, sin saber si sentía alivio o tristeza. Quizá las dos cosas. Quizá ninguna. Quizá solo cansancio. Cuando salí del bar, ya había anochecido. Caminé hasta casa sin prisa, sin música, sin mirar el móvil. Esa fue la última vez que hablamos. Los papeles llegaron 4 días después. No había mucho que revisar, el abogado había sido claro y conciso, y todo estaba en orden. La casa quedaba para ella, lo cual no me importaba en absoluto porque ya no pensaba volver a ese espacio ni a ese barrio ni a esa cama. El coche me lo quedaba yo, y los ahorros los habíamos dividido por la mitad, sin discusiones. No hubo llamadas posteriores, ni más correos, ni intentos de aclarar nada. Era como si todo lo que habíamos vivido juntos durante más de una década se hubiera empaquetado en un documento de 6 páginas. Fui al notario un martes por la mañana, firmé en 20 minutos, saludé al abogado con un apretón de manos y me fui sin mirar atrás. No sentí rabia ni alivio. Solo una calma artificial que me duró exactamente hasta que volví a casa y me encontré en silencio, sin nadie, sin nada que decir, sin una rutina que me mantuviera en automático. Fue entonces cuando empecé a entender que el verdadero proceso apenas comenzaba. Durante los días siguientes me dediqué a ordenar el piso como si eso fuera a darme control sobre lo que estaba sintiendo. Cambié los muebles de lugar, doné la ropa que ya no usaba, eliminé todas las fotos en las que aparecíamos juntos, incluso aquellas donde también estaban amigos o familiares. Borré su contacto del móvil, su correo de favoritos y eliminé todas las conversaciones, aunque ya me las sabía de memoria. Había noches en las que me levantaba sin motivo y me encontraba revisando los armarios, abriendo cajones sin saber qué buscaba. No era tristeza. Era más parecido a una sensación de desubicación,
como si me hubieran sacado de mi propia vida y me hubieran metido en otra donde todo era reconocible pero nada me pertenecía. Empecé a ver a un psicólogo por recomendación de Marcos. Al principio fui por compromiso, sin mucha fe en que alguien pudiera decirme algo que no supiera ya. En la segunda sesión me preguntó algo que no supe responder: ¿qué aprendiste de todo esto? Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nunca lo había formulado de esa manera. Me pasé semanas culpándola, imaginando escenas, reconstruyendo el pasado, pero nunca me detuve a pensar que me quedaba de todo eso más allá de la rabia. Salí de esa sesión con la cabeza llena de ideas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se movía dentro de mí. La verdad es que aprendí más de lo que quería. Aprendí que la confianza no sirve de nada si se entrega ciegamente, que el amor no siempre es suficiente para sostener una vida en común, que uno puede estar durmiendo con alguien todos los días y aún así no conocerle. Aprendí que no se puede obligar a nadie a quedarse si ya se ha ido por dentro, y que la fidelidad no es solo una cuestión de compromiso, sino de respeto. Me di cuenta también de que durante mucho tiempo me olvidé de mí mismo, que me adapté a una rutina que no me hacía bien solo por no enfrentar la incomodidad de romperla. Había dejado de preguntarme si yo era feliz, porque daba por hecho que mientras no hubiera gritos ni peleas, todo iba bien. Estaba equivocado. A los 2 meses empecé a salir de nuevo, primero solo, luego con amigos. Volví a los partidos de pádel, retomé viejas costumbres que había dejado de lado sin darme cuenta. Me apunté a un curso de cocina los viernes por la tarde, más por tener una excusa para no quedarme en casa que por interés real. Ahí conocí a gente distinta, con otras historias, otras formas de vivir. Me ayudó a cambiar el enfoque, a entender que no era el único que había pasado por algo así, que el mundo no se detiene por una ruptura. Me encontré hablando con desconocidos sobre temas que antes me parecían irrelevantes. Aprendí a estar solo sin sentirme vacío. No volví a saber de ella, salvo por lo que me contaban algunos conocidos en común. Que había cambiado de trabajo, que había viajado, que estaba sola, que a veces hablaba de mí con tono resignado. Nunca pregunté más. No me interesaba ni su versión ni sus arrepentimientos. Lo nuestro se terminó el día que decidió acostarse con otro sabiendo que tenía una vida construida conmigo. No me interesa si ahora se siente mal o si lo justifica con las típicas excusas de gente que no supo enfrentar la incomodidad del diálogo honesto. Ella tomó sus decisiones, yo tomé las mías. Y eso es todo. Hace poco, ordenando papeles, encontré una foto nuestra en una caja que había olvidado en un rincón del trastero. Era de un verano en la playa, los dos sonriendo, con la piel quemada por el sol. La miré unos segundos y la rompí sin pensar. Ya no me afecta verla, pero tampoco me aporta nada. Lo que alguna vez fue, ya no existe. Lo que aprendí, eso sí me queda. Ahora vivo tranquilo, sin grandes emociones, pero con paz. No estoy enamorado de nadie, ni tengo ganas de estarlo todavía. Me basta con levantarme cada día sabiendo que lo que tengo es mío, que lo que pienso es claro, y que lo que viví no me define. No soy el marido engañado. Soy alguien que supo parar a tiempo, que eligió no quedarse a vivir en el resentimiento, que entendió que hay cosas que duelen, pero también enseñan. Y con eso, por ahora, me alcanza.